Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Una vez más, les doy la bienvenida aquí a mi canal, Crisol Mediático. Miren, rápidamente voy a tratar de hacer un acercamiento a lo que he venido escribiendo en estos últimos días en mis redes sociales y más o menos ponernos al tanto de lo que está sucediendo, que esa es la intención de este canal. Entonces vamos a abordar dos o tres temas rápidamente. Voy a tratar de explicarlos, leerles lo que escribí y, y quizá ustedes me puedan dejar también sus comentarios y tratar de actualizarnos en ese sentido de lo que he venido escribiendo y de lo que ha venido sucediendo principalmente en el mundo, que me parece interesante. Miren, en primer lugar voy a tocar el tema sobre las cuestiones que están pasando en Latinoamérica. Miren, yo escribí, el adelgazamiento del Estado, como se pretende actualmente en algunos países de América Latina, además del efecto negativo que genera en lo social, también puede ocasionar el deterioro ambiental, como lo señala en su columna John Sachs Fernández. Las empresas, al tener acceso a los dirigentes de esos gobiernos, a quienes apoyaron a llegar, pueden negociar el desmantelar regulaciones ambientales, con lo que podrían beneficiarse económicamente al explotar indiscriminadamente esos recursos naturales, como la tala de bosques, extracción de minerales, etcétera, contribuyendo esas conductas a la generación de gases de efecto invernadero, desarrollando aún más el cambio climático, lo cual no solo afectaría el medio ambiente local y el factor humano de esa región, tendría graves consecuencias a nivel general. En otras palabras, aquí lo que yo hago de su conocimiento es que en Latinoamérica, por ejemplo, Ecuador, Argentina, se han dado situaciones, el propio Salvador, se han dado situaciones en las que los gobiernos están tomando y están metiendo el anarcocapitalismo o están tomando una especie de vida en el que la sociedad ya no tiene cabida, no responde, son como estados de emergencia, ¿sí? Entonces, aquí un efecto negativo que puede tener esto es que si estos gobiernos son tomados por empresas, estas a su vez pueden perjudicar el medio ambiente. Si es que algunas personas están interesadas en las cuestiones ambientales, eso sería importante reconocerlo, porque si ellos están gobernando, si una empresa está gobernando un país como lo que se pretende hacer en Argentina, o si las empresas logran adentrarse dentro de los gobiernos, eh, ellos pueden asimismos quitarse regulaciones ambientales, ajá, y lo que pueden ocasionar debacles en ese mismo sentido, para quitarse regulaciones, ¿no? Entonces, es bien importante que cuando nosotros estemos viendo que este tipo de gobiernos están llegando a Latinoamérica, puede también darse ese deterioro ambiental, si mucha gente también está interesado en eso, ¿no? Entonces, ojo con los anarcocapitalismos, no es el hecho de decir que una cosa va a generar la otra, ¿no? Pero si es oportuno, si ahorita lo que dice John Sachs Fernández es interesante porque puede darse ese asunto. Entonces, por ejemplo, ahorita que fue reelegido Bukele, podríamos plantearnos esa pregunta de saber qué es lo que está pasando ahí, si es lo que él va a hacer algo al respecto y que sus recursos naturales sean respetados, porque también esa es otra situación, ¿no? De si no solamente es el trato inadecuado de los recursos naturales, como lo manejó Marx en su momento del metabolismo social,
sino que además también haya una repercusión dentro de la venta inadecuada de los recursos naturales y que en estos a su vez no se mejoren. Ya tocaremos el tema del metabolismo social para no alargar este video. ¿Qué otro tema he tocado? Ahora también toqué los temas de los agricultores. A mí se me hizo muy importante incluso la diferencia que hay entre lo que está pasando de los agricultores en México o la sociedad campesina en México y el trato que les están dando a los europeos. En el caso de los europeos, escribí lo siguiente: las movilizaciones de los agricultores en más de 10 países en Europa son el síntoma del fallido sistema agrícola globalista neoliberal. La agricultura, al encontrarse en un espacio de libre cambio, se ven afectados por las empresas agrícolas más grandes de otros países que pueden ofrecer a través de subvenciones costos debajo de la propia producción. En ese nudo gordiano deben convivir los siguientes problemas. Existen empresas monopolistas industriales que funcionan a gran escala, incluso con deterioro del medio ambiente. Agricultores que no pueden competir contra esas corporaciones. Consumidores más exigentes de productos más sanos y baratos. Partidos políticos interesados en cooptar ese desdén. Por ello, no se puede dejar a libre cambio el sistema alimentario. Debe existir un Estado que imponga apoyos adecuados para fortalecer su agroindustria. De lo contrario, las grandes empresas dejarán al campesino sin un modo de vida digno. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estoy tratando de decir es que, primero, en primera instancia, en Europa no solamente se dio esto en un solo país, ya les dije, en 10 países y en la mayoría se resolvió a su favor en Francia, en España, ahí la llevan, en Alemania, en Hungría, en Portugal. Ellos, y ahorita hay un problema también en Polonia. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que les está respondiendo el Estado, les está apoyando. Sin embargo, en países de Latinoamérica, cuando hay protestas de algún tipo, lo que vemos en Argentina, por ejemplo, es más violencia y los detienen. Entonces, es creo que la diferencia entre los gobiernos, ¿no? Yo también me preguntaba eso en un comunicado ahí entre mis redes sociales, que la diferencia que hay entre una resolución y otra es abismal, ¿no? Entonces, aquí lo que también estamos viendo es que los propios agricultores de Europa se están viendo perjudicados por el libre cambio o lo que es lo mismo el neoliberalismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las grandes empresas agrícolas, como están en muchos países y son más grandes, pueden ofrecer a través de subvenciones costos por debajo incluso de lo que le producen los pequeños productores, ¿no? Entonces, eso lo saca del mercado. En ese sentido, yo lo que digo es, en un nudo gordiano, es decir, en un conflicto en el que unos tienen un problema y otros, es decir, en el sentido de que unos son muy grandes y otros son muy pequeños, no solamente existen esos problemas, también, como decíamos, hay empresas que monopolizan, ¿sí? A los productos y después los suben, ¿sí? Que funcionan a gran escala, incluso con deterioro del medio ambiente, es decir, ellos no les importa vender productos y que tengan y que estén contaminando, por ejemplo, el agua o que haya cierta tala o que utilicen pesticidas que hagan efectos negativos al medio ambiente, pero esas son empresas grandes y ellos no les importa con tal de continuar comprando masivamente y poder vender barato porque compran barato, ¿sí? Ese es el beneficio a escala. Por otra parte, hay agricultores que no pueden competir contra esas corporaciones, ¿sí? Obviamente los pequeños es como alguien que pone la venta de productos de jitomates que hace en su azotea, pues no va a tener la misma cantidad.
de ventas, ¿no? A pesar de que diga que son orgánicos y tal, pues van a ser muy caros, van a estar fuera de competencia. Obviamente los consumidores quieren mejores productos, más sanos y más baratos, lo cual hace que estas empresas monopolistas tengan el beneficio acaparando las ventas, acabando con los agricultores, y es por eso que los agricultores gustan o buscan un costo menor o por lo menos un costo básico para que no estén por debajo, porque obviamente las empresas grandes pueden decir, pues yo sí te puedo bajar por kilo y ellos no pueden sencillamente porque eso les cuesta, ya ni siquiera regaladas. Les decía, el asunto que pasó en Polonia de productos que estaban llegando de Ucrania eran por debajo de lo que los propios agricultores polacos no pueden competir. Y en ese sentido es donde ellos se encuentran en la disyuntiva, pero eso para que lo vean que no sucede solamente en Latinoamérica, también está pasando en Europa. O sea, el sistema en el que empresas grandes están acabando con empresas más pequeñas no solo se da aquí, es un efecto del propio neoliberalismo. En ese sentido, por eso algunos partidos políticos se están acercando al desdén de lo que pasa con los agricultores, pero los canalizan hacia sus propios beneficios, no les ayudan a beneficiarse ellos con políticas nuevas, sino les dicen, bueno, vente a marchar conmigo y de aquí yo veo qué puedo hacer en relación a lo tuyo, pero acércate. Y ese es donde se empieza a desvirtuar, no se cambia el sistema, no se hacen nuevas regulaciones, simplemente lo que estamos viendo es que algunos partidos políticos solo se suman esta gente que está molesta con el sistema y que en realidad no va a buscar cambiarlo, sino solamente va a sumar las filas de esos partidos políticos, lo cual es negativo para la situación. Y yo por eso remato que dejar al aire, al libre cambio, es decir, al neoliberalismo o al sistema alimentario, porque al final de cuentas es lo que la gente come y de ahí viven, ¿sí? Dejar el sistema alimentario al libre comercio es negativo, por eso debe existir un Estado que imponga apoyos adecuados para fortalecer su agroindustria, ¿sí? Entonces, tiene que existir un Estado que, como les repito, tiene que haber un precio básico que le paguen por maíz, por trigo, por determinadas semillas o por cualquier cosa para que la agroindustria dentro de su país no se termine, porque a lo mejor tú compras maíz como lo que pasa aquí en México. Se compra maíz de África, que es de las peores calidades, y entonces el nuestro se va a Inglaterra, por decir que ellos sí tienen a lo mejor un nivel de vida más alto y nosotros comemos el maíz de África que tenga la peor calidad y el nuestro a lo mejor solamente se queda en algunos espacios que, que tengan comprados los chinos y ellos son los que están vendiendo nuestro maíz en otros lugares y a lo mejor ellos sí lo pueden subvencionar y por otra parte, los campesinos de aquí no tienen incremento y eso, como ven, está pasando incluso en Europa. ¿Y qué pasa? Pues el campesino tiene que emigrar tanto a las ciudades como a otros países en búsqueda de mejores opciones de vida. Entonces se hace un ciclo negativo porque al final estas corporaciones alimentarias gigantescas, pues son como Monsanto, que al final están utilizando productos transgénicos o semillas transgénicas que son capaces de soportar quizá sequías o la falta de agua, pero que están genéticamente modificadas y que pueden ser negativas. Y al rato pues, estamos alimentando no con cuestiones naturales, sino con artificiales, ¿no? Y eso también propiciado por el cambio climático, porque ciertas semillas o ciertas plantas al no tener agua se mueren, pero estas genéticamente cultivadas o fortalecidas sí pueden vivir, pero al mismo tiempo matan a las demás y no crean nuevas. Entonces se genera una dependencia de semillas y eso hace que la naturaleza se muera. Entonces es una complicación con otra, se hace un círculo
horrible de las cosas. Bueno, entonces ya para finalizar este asunto de la agroindustria, les voy a dejar ahí el tema para que ustedes ahí lo revisen. Posteriormente voy a llegar con nuevos temas y poder hacer los videos menos largos, pero enfocándonos en noticias que nos traigan a todos información nueva y nos ayudan a entender el presente. Sin más, cuídense mucho. Hasta luego.